Hey, ¿qué onda, amigos de la taberna? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El más perrón. El Más Perrón. Y como se dieron cuenta, en el episodio anterior tuvimos un invitado en este nuevo formato. Habrá ocasiones en las que Oscar tenga un invitado. Y así simultáneamente haciendo una comuna de gente pensadora, poco a poco, de gente que se cuestiona el porqué de su día a día O con mucho tiempo. y que se corta las uñas con mucho cuidado. Claro. Eso lo traigo muy presente por la película de Ninfómana, ¿la has visto? No, güey, nunca lo he visto. Hay un parlamento ahí del señor, que no recuerdo su nombre, la verdad. Van a decir que lo hicieron por morbo, sí, un poco. El señor le dice a la joven que se encuentra, tirada, hay un señor grande que se encuentra una muchacha tirada, güey, devastada, violentada. Y pues tienen ahí una serie de discursos los dos, tanto de por qué es ninfómana y el señor empieza a decir de que hablarle como un poco de la virtud. Y dice que las personas que buscan la virtud se cortan las uñas primero las de la derecha que las de la izquierda, porque prefieren batallar primero y después tener lo fácil. Ok. Y habla así de ciertas cosas que hacemos en el día, güey, que habla de eso el señor, está muy interesante. Pero hoy no vamos a hablar de eso. No. Queremos mandar un saludo muy especial a las personas que nos escuchan y a las personas que nos ven también en YouTube, que nos ven y escuchan. Y a quienes nomás nos ven, pues es probablemente que sean sordos. Exactamente. Si ven, y si nomás nos oyen, Sí. pues probablemente que Sean ciegos. si nos ven y nos oyen, probablemente no existen. Ok. Probablemente no existen. Perfecto. Muy bien. Sí, y hacer mención especial de que has estado recibiendo acoso, Gacho, güey. lo cual no está bien. O sea, Para no nada. están acosando muchachas, Eso es lo feo, güey. que bueno fuera. Que bueno fuera. O sea, estuviera recibiendo un acoso femenino Exacto. y me quejaría. Está siendo acosado por cierta institución religiosa, Es correcto. la cual se sintió a lo mejor ofendida de la institución, ¿no? ¿Cómo se va a sentir ofendida de la institución si no esa persona se sintió ofendida quizá por algún comentario que llegaste a hacer en algún podcast? Claro. Pero, pues bueno, no queda más que decir que si su ofensa fue porque tú le faltaste el respeto, hay peores maneras de faltar el respeto a la institución formando dentro de la Totalmente. institución. Es por eso que... Sí, fíjate, me sorprende mucho esta parte. Primero, gracias por darle tanta importancia a mi persona. Jamás esperaría, ¿no? Que una persona de ese nivel tuviera el tiempo para, uno, publicar mis datos. Claro. Porque publicó mis datos. Sí. Ya no son ninguno de esos datos, o sea, ya esto es muy antiguo. Sí, publicó tu teléfono, tu dirección, Güey, mi nombre foto. completo, mi código postal, inclusive, o sea, por favor, güey, Sí. mi código postal lo puedo usar cualquier loco para llegar a mi casa, ¿no? Entonces, eso pues causa como, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Claro, es incómodo, Es súper y de incómodo, muy mal gusto. claro, porque realmente uno diría, bueno, no tengo nada contra tu persona, quizá Claro. la institución que representas sí, pero pues bueno, realmente como institución yo creo que debes de estar siempre abierta a recibir ese tipo de ataques, ¿no? Que realmente Claro. tú consideras que ataco a la institución como tal. Sí, un poco, no, Ok. no, no como tal, no un ataque como tal, pero sí, pues mentiras no has dicho, güey. O sea, a ver, no soy una persona tampoco muy espiritual ni religiosa, pero yo procuro usualmente como no meterme en pedos, y tú sí te has salido un poquito a lo mejor del renglón, pero no has dicho mentiras, güey. Claro. No has dicho en ningún momento ninguna mentira, cosas que no te consten tampoco. No. Y es que mira, no está muy de más decir que sí, porque me reclamaban eso también, de que yo fui un hombre de mucha fe, sí, es cierto. Fui parte de grupos juveniles, güey, formé yo grupos juveniles en la Iglesia Católica. Okay. Inclusive fui formado por la Iglesia Católica. Y Como Miguel Hidalgo. claro, como Miguel Hidalgo, qué buena, ¿no? Entonces, se me dice como, bueno, este joven era esto, ¿y qué le pasó, no? Y mi foto, güey, y todo el rollo es así de, ok. Pero bueno, a lo que te comentaba hace un momento, yo creo que conocer a la institución no te merece respeto. Y prácticamente yo siempre he agradecido, y tú eres testigo de que siempre he agradecido, de que me hayan formado como me formaron. Claro. Porque si no, realmente yo creo que no sería ni la mitad de lo que he logrado Claro, hacer ahora. y eso se agradece. Eso se agradece. Es una cosa, eso se agradece. Y yo, la verdad, de manera personal, he buscado también la manera como de servirles, güey, o de estar, ¿no? Claro. Como pero eso no significa que piense igual que ellos. Totalmente. Entonces, de igual forma, pues yo en su momento he decidido, o a través de mi propio estudio inclusive, ¿no? De decir, bueno,
La parte de la idea de Dios no concuerda para mí de ninguna situación, de ninguna forma, pero tampoco su institución. La verdad no me parece bien la institución. Sí. Por lo tanto, pues no tengo por qué ni siquiera guardarles un respeto, ni guardarles tampoco como cariño, ¿no? Porque en sí mismo, para mí la institución representa muchas cosas muy negativas, que quizá en algún otro momento podremos platicarlas, todo eso lo que representa de forma negativa la institución. Hablamos de la institución de la religión católica. Estaría muy bien hablar de esas cuestiones negativas que son reales. Claro. Y más cercanas de lo que parece. Uy. Quizá no hay necesidad, güey. O sea, quizá no hay necesidad de quemarlos o de etc. de decir pendejada y media. Pero, pues sí tengan cuidado. Claro. Tengan cuidado. Claro. Y se los dice alguien que lo vivió de manera muy cercana, ¿no? Entonces, es cierto, yo sé que no es nada absolutamente oculto, que quizá, como me decía un amigo, muerdo la mano que me educó, sí es cierto. Ajá. Y te voy a decir algo, Isma, no voy a dejar de morderla hasta arrancar esa pinche mano. Así de sencillo, ¿no? Okay. No voy a dejar de morder hasta arrancar esa mano porque para mí realmente concuerdo con Marx. Si concuerdo son muy pocas cosas, pero lo que concuerdo es que esa chingadera es el opio del pueblo, ¿no? Ok. Entonces, no voy a dejar de criticar a una institución de ese tipo. No entraré en detalles, pero no voy a dejar de criticar y tampoco voy a cambiar mi postura. Si realmente soy ateo, tengo tendencias satanistas lavellanas, okay, y de ahí no me voy a mover porque creo que encontré la verdad ahora, ¿no? Entonces, uno, pido respeto hacia mi persona, claro, porque casi como cualquier persona puede también emitir una opinión, pero pues tampoco se necesita que se transpire de esa manera su información, ¿no? Y que sea personal. Y que sea personal. Es muy delicado. Voy muy de la mano que quizá digan, este hijo de la chingada, no sé qué está haciendo, pero ya transpirar o sacar a la luz mi información personal, inclusive en fotografías, ya es algo que sí no está muy... Es muy delicado. Es delicado. Muy grave. Claro. Eso no está para nada bien. Y, no. En fin, ¿qué se le va a hacer? Entonces, reitero, sí voy a morder la mano que me educó, pero no voy a dejar de morder hasta arrancarla. Muy bien. Claro. Que quede muy bien. dicho y asentado. Que quede claro. Así que, adelante. Yo por mi parte, la verdad es que Funify, güey, todo bien, no tengo ningún problema. Sí, la verdad me molestó mucho que filtraran tu información, porque este es un espacio de los dos donde hemos hablado de libertad. Claro. Y pareciera incluso la Inquisición, ese tipo de acciones. Gacho, sí. Pero yo te propongo que ya nos dediquemos un ratito más, que eso sea el alimento de los malos espíritus. Amén. Amén. Listo. Pues vamos a darle, ¿ven? Vamos a darle. Tenemos un tema perrón, que va muy ad hoc a lo que estamos hablando, de las sí, religiones. De hecho. Y nos queda perfectamente. Queda perfecto y tenemos aquí un amigo que nos va a estar dando un pequeño feedback. Dando feedback de lo que estamos hablando. Vamos a estar platicando con Quique Padriñas. Ok. Famoso en Jesús María, famoso en el barrio de Agua Clara. Ah, qué va, güey. Influencer de Agua Clara. Sí. Influencer de Agua Clara. Con ser en la calle todo el mundo le saluda. Todo el mundo. Todo el mundo le saluda. Ok, qué buena onda, Carlos. Con eso se me hacía conocido, güey. Sí, es famoso ahí en Agua Clara. Por ahí en Instagram. Perfecto. Muy bien, pues le damos, güey. Te preparé un temita. Perfecto. Mamalón, ahí tú me vas diciendo qué highs, ¿va? Sí, ahí vamos echando platiquita. Pues vamos hablando del fenómeno religioso. ¿Qué te parece? Ya que andamos metidos en este aspecto de la religiosidad, pues ¿por qué no darle a todo nuestro audio podcast? ¿Escuchas? ¿Cómo lo llamarías tú? Porque audio escuchas de radio, güey, de 50,000 watts de potencia. Sí, Spotify escuchas, YouTube videntes. A ustedes que los amamos con el alma, ¿va? Entonces, vamos a hablar del fenómeno religioso. Yo creo que el fenómeno religioso es demasiado importante todavía en nuestra sociedad, güey. Todavía pesa el fenómeno religioso, al menos en nuestra cultura mexicana, y yo creo que globalmente el fenómeno religioso está lejos de desaparecer. Ok. Quizá ya de estar por ahí cerca, pero todavía falta, yo creo que otros 1000 años. Otros 1000 años. Fácil, para que desaparezca, y si llega a desaparecer. Porque como vamos a ver, este pedo no muere, güey. No se deja morir. No. Este pedo evoluciona. De hecho, Nietzsche tiene una frase muy buena, güey, que de hecho no la quise incluir porque era como muy cliché, güey. No se entiende muy bien, pero es cierto, Dios ha muerto. Él dice eso, Dios ha muerto. Y luego viene Lacan. Lacan es un psicólogo que viene y retoma el psicoanálisis
Y él dice, sí, señor Nietzsche, Dios ha muerto, pero ¿sabe qué? Nadie se lo ha dicho todavía. Ok. Entonces Dios, güey, sigue Pues todavía. hay gente así, ¿no, güey? En la calle que no mames, no les falta que les diga que ya se murieron, porque ellos no saben. Exactamente, Las güey, veces ya. tal cual. Ajá. Entonces vamos a hablar un poquito de este aspecto del fenómeno religioso, pues para gente que, ¿cómo dices tú, güey? Que gente que gateó, gente normal, Gente normal, gente que sigue ateo. para que lo podamos entender. Entonces, pues vamos a darle. Ok, vamos a darle. Un día el hombre decidió hacerse una imagen de aquello que le parece perfecto, ideal, único, para después darle adoración, y a eso lo llamó Dios. Ok. Es decir, aquí, güey, podemos ver que realmente el concepto de Dios es parte esencial del mismo hombre. Sí. ¿Va? Desde que nacemos, normalmente somos incluidos en un grupo de personas, el cual sigue ciertos preceptos morales, sigue algunas creencias, rinde un culto y tiene dogmas. A este grupo se le llama religión. Ok. Para que una religión sea religión, ¿qué ocupa, Isma? Ocupa religarte con una deidad. Quiere. Para que una religión sea religión, ocupa tener doctrina. Eso lo hablamos incluso el primer podcast que hicimos juntos. Que dijimos que para que una religión sea religión, tiene que tener dogma, tiene que tener canon, es decir, reglas escritas. Moralidad. Ajá. ¿Qué va? Tiene que tener pues, adeptos, me imagino. Culto, güey. Culto, ok. Culto, es la parte muy importante. Si no tiene estas tres cosas, güey, no se puede llamar religión. Ok. Es por eso que religión solo hay 4. Bueno, Ok. de las 4 primordiales. Ajá. Y Son son- las judio-cristianas o abrámicas. Están las hinduistas, ¿sí? Así es. Y no me acuerdo de las otras, güey. Pues se les llama animistas, güey. Animistas, que son como la santería y así, ¿verdad? Exactamente. Ajá, y Las falta animistas, una que las sería budista, el budismo. el budismo. Ya de aquí pues podemos hablar de que se desprende el cristianismo, el judaísmo, el islamismo y Ajá, el de las hinduismo, abrámicas. de las Ajá. abrámicas. Entonces, a partir de ahí, esto es lo que se puede llamar religión como tal. Ya todo lo que se desprenda de ahí Sí. son sectas, güey, en toda la extensión de la palabra, ¿va? Así que tú, amigo, que estás, por ejemplo, con los adventistas del octavo día o no sé qué Del tantas... fin de los tiempos. Eso, güey, no sé qué tantas jaladas se sacan. Con todo respeto. Con todo respeto, claro está, no estás en una religión, estás en una secta, ¿sale? Luego, fíjate, aquí es algo muy importante, es algo que alguna persona se detenga en su vida para examinar si aquello que le enseñaron e inculcaron como Dios verdadero, no sé que lo digo entre comillas, Dios Ajá. verdadero, hay personas que realmente no lo van a hacer, güey, no se van a preguntar si esto que le enseñaron es verdad, es un Dios verdadero. Esto yo lo justifico de 2 formas distintas, Isma. Primero, no se le cuestiona ya que de suyo, o sea, de causa sui, no le provoca ninguna diferencia en su día a día. Así que si el Dios en el que cree existe o no, es lo mismo y no provocaría ninguna diferencia si la respuesta fuera positiva o negativa. Ok. ¿Esto qué pesa? Híjole, yo creo que antes incluso de meternos en lo que es una religión, me gustaría, güey, Va. hablar de por qué el hombre no se conforma con sí mismo, güey. Muy buen Antes punto. incluso de meternos en la religión, ¿por qué el hombre no se conforma con lo que hace o con lo que tiene, que se le hace poco y busca algo que trascienda, güey? Que ahí debe de darnos un mensaje eso, buscamos trascender, güey. Y es que ya iba desde, de hecho más adelante lo vamos a ver que es una parte como de la teoría, ¿no? Una de las teorías que se habla. Pero es cierto, cuando tú como hombre te das cuenta que no eres suficiente con lo que empezábamos, Isma, que le das una imagen o tratas de darle una imagen o darle ciertas características a un ser que es perfecto y le das adoración, porque no lo puedes encontrar en ti. Sí, Y claro. como no lo encuentras en ti, tienes que buscarlo ¿qué? De forma externa. Y como de forma externa sí está, pues le das adoración, culto, oración, le rindes latría, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es por eso que el hombre no se conforma con sí mismo. Y hablemos no solamente de Dios, como un Dios, el ser supremo que podemos entender como Dios. Hay gente que para nosotros hay Dios como el alcohol, ¿no? Claro. O sea que O el dinero, o el dinero. Es el Dios del mundo. ahorita tú decías como broma, güey, el sexo. Claro. Realmente es eso, como no está dentro de ti esa capacidad de autorregularte de manera de hacerte feliz, güey. Sí. Tienes que buscarlo en algo externo a ti. Es por eso que el hombre siempre está en búsqueda de algo, güey. Que el hombre siempre está en búsqueda o está chapulineando
a ver en dónde encuentra la verdad, dónde Sí. encuentra la felicidad. Pero esto es inmanente. San Agustín lo mencionaba y era muy importante, ¿no? Nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Ujú. Si no mal recuerdo es, nos hiciste para ti, somos para ti. Lo hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón Estará inquieto hasta no que descanse en ti. O sea, realmente el corazón las siempre... confesiones, Las como confesiones. el primer párrafo, creo, es eso. Es el primerito. Ujú. Así inicia las confesiones. Y es cierto, pero ahora vamos transpolándolo. El corazón del hombre, viendo el corazón como la parte de las pasiones, Sí, siempre está en movimiento. Siempre está como queriendo buscar en qué reposar. Y esto, güey, bueno, ahorita me da reposo esto, ahorita me da reposo esto otro. Y así, y dentro de este reposo entran las religiones. sí, claro. Por eso la gente siempre va a estar en la religión. Pero a ver, güey, tú mismo lo has dicho, el hombre está en una constante búsqueda, en una constante... El otro día yo platicaba con Quique como a las 4 de la mañana, güey, Sí. y le platicaba de Víctor Frank, que Ok. probablemente tú no eres muy adepto de su No, filosofía, pero sí escucho, sí, psicología, porque se ha leído algo. terapia. Ajá, la logoterapia. La verdad es que a mí me gusta mucho el libro de El hombre en busca de sentido, güey. Porque, pues además de ser histórico, pues tiene carnita, güey, tiene filosofía, Es bueno. tiene existencialismo incluso. Sí. Entonces, platicábamos Kiki y yo de eso, güey, de ese libro. Y es que el hombre realmente siempre está buscando algo, güey. Claro. Y yo, perdón, de manera personal, no veo problema en que una familia, porque es muy de tercer mundo quizá, o no sé, muy de colonia popular, no sé, repito, pero es donde yo he vivido y es donde yo conozco, que hay familias que constantemente están cambiando de religión, güey. Constantemente están, que son testigos de Jehová, ahora son cristianos no sé qué, ahora son no sé qué, ahora son santeros, no sé, güey. Ok. Ahora a la Santa Muerte, güey, y ahora nada más le van a San Judas Tadeo y le dejaron de ir a la Virgen. Y güey. guadalupano siempre. O guadalupanos nada más, Ok. ¿sabes? Ujú. Y luego, regularmente, por un mal testimonio de un sacerdote, güey, católico, o porque el sacerdote les habló feo, o porque se les murió un familiar y alguien les dio confort, o como apapacho en Claro. su secta, ¿no? Y yo la verdad no lo veo mal, güey. Digo, bueno, mal si están obligando a los hijos que lo hagan. Así Pero es. pues si le están buscando, güey, y no tienen por qué ser criticados, a ver, si no piensas igual que tú, Claro. ¿por qué no vas a criticar, Para güey? nada, Cada quien su pedo. Cada quien está en la búsqueda de Ni su es propia delito ser de felicidad. una secta, güey, ni Claro. es delito no pensar como tú. Entonces, Totalmente. qué verga, güey. Y los critican mucho. Agarra el pedo, Sí. que me estás Cada quien. minando mi información. Pero hasta eso hay padres que dan muy buenos apapachos, ¿no? Ah, sí. Por ahí me tocaron, ¿no? ¿Te tocaron? Me tocaron o que... Se tocaron a papachos de padres. Sí, Se tocaron a sí, sí. papachos de padres. A la chingada, ¿cómo? Wow. No saben el poder que tiene un dedo, el dedo mágico, el dedo Ok. glorioso de Dios, así, Ok. así se llamaba. Hubo una absolución por medio de la próstata. Ya sí, güey. Ah, era eso. yo me sentía tocado por Dios. Y unos toques magníficos, ¿no? Magníficos. Entonces, es ahí, ¿no? Donde realmente podemos encasillar a las personas. Yo, menos en el fenómeno religioso, es lo que detecto. Te digo, las primeras que realmente saben que existe algo, pero no se lo cuestionan, güey. Y que para ellos ni siquiera es necesario cuestionárselo, porque existiera o no existiera, Claro, les da igual. claro. Son personas que se denominan religiosas, pero no practicantes, por ejemplo, ¿no? Yo soy católico, pero pues jamás voy a misa, no me confieso, ¿para qué? Si Dios está conmigo. Claro. Y si realmente en algún momento dijeran, pues Dios no existe, no va a hacer ningún cambio Sí, en su vida. X, ¿no? O sea, Como para ellos un ateísmo pragmático, por decirlo así, güey. pero muy escondido, ¿no? O sea, Ajá. no se atreven a decir que no hay un Dios porque no vaya haciendo la No, chingada. o sea, podría pensar Sí, incluso, güey. güey. Sí, O sí. también, ese yo creo que es otro, que es donde yo Ajá, te incluyes. me clasifico, No güey. vaya haciendo la chingada y me voy al infierno. Sí, mira, yo no sé si existe o no, mira, me porto chido mejor, ¿no? No le hago daño a nadie, me la paso bien. Pero eso lo puedes decir siendo ateo, güey. Dime a quién chingo yo. No. Bueno, no me lo digas. Pero qué tal que sí, güey, qué tal que sí existe y me digan, te vas a ir allá con el Oscar. No, Fíjate sí me porté bien. que una vez en la plática sí te decían, ¿no, güey? Que si Ajá. existiera un cielo o un infierno, yo a huevo me iba al infierno. Ah, sí, el que pintan la religión como judío-cristiana, pues yo Ajá. también prefiero el infierno, Sí, 1000 veces es- que flojera el cielo. Qué puta hueva estar viendo a Dios todo el día, ¿no? Ajá, O sea, eso a mí me da mucho fíjate hueva. que ahora que dices, a mí pues tú que no me da flojera eso, más bien como que se oye más divertido acá, como que, es que sabes, desde que estoy en la secundaria y así, o en la primaria, me ponen en el grupo de los revoltosos, güey, me ponen en el grupo como de los desmadrosos,
Y siento que ya van los niños buenos, y que Ah, ya. el desmadre está, la carreta masiva está ahí abajo. Y Sí, que ahora claro. ya vámonos. Que bueno, no creo en eso. Ok. Pero te decía, estaba escuchando una teoría acerca de cómo es el cielo para una corriente ortodoxa copta. La raíz más pura del catolicismo. Ajá. Los coptos. Ajá, pero los que ya se meten como ayahuasca, güey. Que tocan como temas acá más como Ya hay de... DMT de por medio. Ajá, Ok. bueno, no, o sea, no se meten drogas, pero ya son como los coptos, como de la nueva era, ¿no? Como del cuerpo de Cristo, nena, a lo mejor. O sea, como esos así, buena onda, güey, los católicos buena onda. Y describían el cielo como una mesa, güey, en la que son cucharas, donde la comida está en el centro. Para empezar hay comida, ahí va bien ese cielo, me está gustando ese No, cielo. vamos bien. Ya lo que me gusta es que las cucharas son demasiado grandes, Ok. de tal manera que no te puedes servir a ti mismo. Ajá. Entonces, tienes que servirte necesariamente por medio de los demás y tienes que servir a los demás para poder comer. Porque las cucharas son muy grandes, entonces tienes que compartir la cuestión de la fraternidad, ¿no? Va. Y que así mismo tienes que vivir acá y así. Es una teoría interesante, medio vikinga, ¿no? En el tema De de que nos hecho, sentamos a beber A y a ver, tomar. a comer. Sí, Ajá. me suena mucho al Valhalla. Al Muchas Valhalla, ratas. exacto. Sí, sí, sí. Sí, pero esos cuates son muy ecuménicos, güey. Son muy, incluso medio mal vistos por su patriarca, güey. Porque sí son, pues efectivamente son ortodoxos, coptos, pero son de acá, los buena onda, güey. Los que incluso están a favor de la legalización de la marihuana, el aborto no, pero están a favor de la legalización. Ajá. Es como la renovación carismática católica, güey. Más y bailar. Los católicos, buena onda. Ah, no güey. vas a hacer zumba. Ok. Sí, haces zumba. Ok. Perfecto. Entonces, ese es el pedo, men. Aquí es donde pongo a casi todas las personas, men. Viven sus días con la idea de que hay un ser supremo, pero jamás hacen culto alguno. Quizá una oración de vez en cuando como para no traer alguna desgracia. Es como que, como por ejemplo, a mí, mi mamá decía, Ajá. no me caía. Ya. Fíjate, yo me caía mucho de niño. Qué pendejo. Digo, qué mala onda. Sí, la verdad, sí, sí. Y esto va porque estaba pendejo, que mi mamá me decía, no te persinaste, va. No te persinaste, ¿verdad? Y pues me faltaba eso, güey. Pero es eso, es como que no eres tan católico, pero por si las Por dudas. si la chingada, Ajá. ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, ahí te va una anécdota, ¿no? Ajá. Aquí pongo un compañero de trabajo que igual ya lo voy a quemar, ¿no? También, pero no, él los ve. Saludos. Ok. De forma curiosa, a mi parecer, cada vez que vamos a salir a carretera, se dibuja una cruz en el pecho y otra en el volante. Inevitablemente no puedo cuestionarme, aquí primero para mí mismo, el por qué lo hará. Después para lanzar un comentario, y pues algo va a ser plática, güey. Viajamos a veces hasta Durango y son pinches 5 Sí. horas, ¿no? De camino. Y no traemos estéreo. Jefe, sí, traes. Si quieres, digas a dónde viajas, porque sabes que te Ya van persiguiendo. saben mi dirección, güey. Ya qué más da, ¿no? O El sea, anterior, ¿no? sí, bueno, es la anterior, ya no vivo ahí, por cierto. Si van a ir a hacer chingaderas, ya no vivo ahí. Digo la independencia. Digo, sí, claro, ya vivo yo solo. No, no, eso que se le ocurre a este cabrón darme una También. dirección, güey, ¿no? Bueno, entonces, después lanzan un comentario. Oye, se nota que eres una persona muy religiosa. Y aquí comienza la plática. Y afirma casi en tono de broma, pues no, pero sí me enseñó mi papá y él nunca ha tenido accidentes, ni yo tampoco. Ah, Entonces le respondo, sin duda alguna, si no conocieras ese mini ritual sería lo mismo, ya que eres un buen conductor y nada influye en la creencia, la cual ni siquiera conoces el origen de ella, sino que la viste y decidiste sin cuestionarla, adoptarla para ti. A lo que con cierto desaliento él me contesta, pues sí. O sea, realmente no conoce el es origen, como que, pues, no sabe ni por qué, pero pues como yo veía que mi papá lo hacía y jamás tuvo ningún accidente. Y a ver, yo no lo veo mal, no sé tú, pero yo no lo veo mal. Yo digo, si eso te ayuda a estar chido, si eso hace que tú estés tranquilo, como una especie de placebo, güey. Como placebo. Ajá, pues dale. O sea, yo tomo coca, güey, creo que es peor que hacerme una cruz en el pecho. Ok, perfecto. Ajá. A lo que voy aquí es, bueno, si él en su momento cuestionara y dijera, pero ¿por qué lo hago, no? Ahí entraría el siguiente paso como de ya cuestionarte de dónde vienes y todo ese pedo. ¿Y a dónde va esta situación? Entonces, aquí yo trato de decirle, güey, es que no es que te hagas una cruz, sino que realmente lo importante es que sabes manejar bien, güey, por eso no nos matamos. Y porque respetas los señales de la señalítica, güey, que hay en la carretera, porque no vas a exceso de velocidad, etcétera, porque eres precavido. Pues por eso no nos hemos matado, ¿no? Claro. Y él dice, pues sí, o sea,
yo creo que si lo dejo de hacer o no lo hago, pues es lo mismo, pero lo hago, pues pasa la chingada, ¿no? Sí. O sea, no vaya a ser que el día que no lo haga me mate y a la chingada, ¿no? Y no me persigue. Entonces, el otro tipo de personas, existe, retomando, otro tipo de personas que no necesitan cuestionarse la realidad de su Dios o su religión, ya que desde el principio la toman como verdadera, y eso lo vuelve incuestionable. Sí. Esto es una falacia de petición de principio, ¿no? Sí. O sea, les dicen, este es tu Dios y tienes que creer en este Dios de manera incuestionable. Y como siempre les inculcaron que ese Dios es, no se lo van a cuestionar jamás, güey. Y al momento en que tú le digas, ¿sabes qué? Tu Dios, esto, no, güey. Se vuelve algo, como lo más sagrado de que puede haber y que puede existir, ¿no? Y es que, a ver, es ahí donde yo veo lo malo, güey. Yo te digo, si no te molesta hacerte, si no te pasa nada, ni me pasa nada, si me pongo en el pecho, Hazlo. sí. Pero donde yo veo lo malo es cuando anteponen su creencia, güey, ante la educación, ante la ciencia, güey, ante incluso la cultura de convivencia social, güey, ¿no? Como de anteponer un ritual, ir a un ritual, asistir a un rito, anteponerlo antes de una obligación civil, güey, es donde yo sí lo veo mal, porque, pues, las leyes civiles son las que nos hacen convivir chido. Claro. Pero a ver, vas a cerrar la calle para hacer una danza, tu desmadrito del niño doctor. Exacto. Digo, con todo respeto, güey, con todo respeto, Claro. doctor, cada quien su rollo. Pero pues me estás obstruyendo la vida pública, carnal. Y te emputas y te echo el carro, no se lo voy a echar obviamente. Pero te vas a emputar, güey, si paso a la brava cuando tú a la brava hiciste tu culto que nada más te importa a ti y a tu familia, güey. Para ti es Y muy la calle la pagamos todos. todos, o sea, ni siquiera es tuya la calle, güey. Exacto, mismo con los cohetes, güey, con la pólvora esa de los templos. Exactamente, güey. Nunca, güey, me ha gustado. Eso sí, nunca. 6 de la mañana, güey. Güey, ¿para qué le hacen daño a los perritos? A ti mismo, cabrón. ¿Para qué quieres estar escuchando cómo truena, güey? O sea, qué cavernícola, hay luz. Exactamente, Wow. güey. O sea, ¿cuánto no? O sea, son un chingo de cosas, güey. La gente que vive al lado de las iglesias, pobres, cabrón. Cuando Sí, inicia a las güey. 6 de la mañana, mamón. Sí. O sea, ni siquiera pongo mi pinche alarma para esa hora, pero sí me despierta los Fíjate que campanas. pasa algo muy curioso. Con las campanas, a mí me gusta el sonido. ¿El sonido? Me relaja. Entonces yo vivo muy cerca de campanarios, güey. De hecho, vives en una iglesia, ¿no? Casi. ¿Ves? Porque soy Dios, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo escucho las campanas todo el tiempo, pero la verdad es que a mí me relajan, me gusta mucho el sonido de las campanas, ese tipo de campanas. Ajá, Más más perronas, así, me gusta mucho cómo suenan. Y aquí se escuchan muchos dobles de gente muerta. Entonces como que es guau, no sé, me gusta mucho escuchando que la gente se mueve. Pinche fetichismo, güey. Que te excitas. Campanas. Yo de verdad le doy gracias a Dios en el que no creo que no hay iglesia cerca de mi casa, güey. Pues que también tú sí vives cerquita de la cola del diablo. Sí, güey, a un ladito. A un de hecho. ladito. Sí. De hecho, tú te paras en pues así, güey. Sí. En la calle y ¿qué se va para allá, güey? Puro puto cerro. Puro cerro. Puro cerro y 2, 3 vacas pastando, güey. Sí. Entonces está bueno, güey. Sí, está No tranquilo, no hay esas ruido. cosas, güey, no hay ruido ni nada. Lo único que se escucha, güey, es la bichota de vez La en bichota. cuando. ¿Sí? Y una que otra de grupo mojado. Exactamente. Una que otra de grupo mojado. Sí. Es correcto, con sus bocinas, güey, que sacaron a 6 años De de colores, que prende luces. De colores mamalonas. ¿Por qué lo harán, güey? Eso de los colores. Es algo muy interesante, ¿eh? Yo me imagino a Carlos Slim sacando su bocina de colores en su campo de golf, ¿no? Tomando Queremos ser como él, como él, sí. pero no me imagino que no ha de estar más chido. Aunque no lo creas, yo creo que sí lo hacen, ¿no? ¿Sacar su bocina de colores? Sí, güey. No, yo creo que sí tiene su sistema Bose, ¿no? Así de ese que no se le moja, güey. Que va enterrado en el pasto, güey. Pasto, Sí, sabe. de los hoteles, no sé. Capaz que no, es que a veces salir con una de esta, güey, sale con una de Martel XO, güey, a tomársela así chico de su Sí, madre. y en una de esas, Tomándose 30,000 pesos, güey, como si nada, ¿no? O Sí, sea, sí. Estaba No, bueno. no dudo que No. en cada comida descorche un buen vinito Claro. de varios miles de pesos. Sí, güey, sí. Ya me está dando coraje, no quiero ser marxista. Güey. Ya, güey, definitivamente. De hecho, sí, creo que una vez también te lo decía, güey, que no es lo mismo llorar en un Suru, güey, Ah, sí. que llorar en un pinche Rolls Royce, ¿no? Sí. O sea, con una botella de Moet, con una de Mecatito de sueño a un lado, güey. Sí, No con es un lo cuartito. mismo. Un cuartito, güey, así chingue su madre, Sí. güey.
Porque la cruda debe ser diferente, ¿no? Sí, Es güey. una cruda que huele rico, güey. Mi rey, te la curas con mimosa, güey. Con mimosa. Pero si guardaste la mimosa y con mal, y eso tiene unos chilaquiles bien picosos, güey. Con chiles traídos de mujeres vírgenes, güey, ciegas. Cultivado por mujeres físicas. Ciegas, cabrón, ¿no? Por soprano, güey. Cultivado por soprano. Exactamente. Cantan 8 horas al día. 8 horas al día, güey, le ponen a Mozart ahí, güey. Sí. Para que se relajen, güey. Yo creo que sí va a ser lo mismo llorar y crudear con unas mimosas mientras Mari te arma unos chilaquiles. Sí, güey. Que despertarte en tu casa, güey, con la puta madre, porque no me moría. Con los trastes sucios, güey. Toda la mesa llena de bachichas y de latas. Dices, puta madre, güey, tengo que recoger, o sea. Y- Ay, Y no. luego con la hueva de saber que te tienes que levantar para ir a la tienda y comprarte una cheve y conectarla. Y conectar. O sea, y no quieres ir a la tienda con esa imagen que traes todo puteado. No quieres ni ver el sol. No, o sea, pero quieres sí, que no sí, quieres sí. sol. No es lo mismo, güey. No, no es Entonces, lo bueno. Entonces, te digo, este grupo, güey, de personas que no se cuestionan es aún peor, pues se cierran fuertemente en la idea de que existe un ser superior. Para ellos no hay nada más que un ser superior. Ok. Y de que su religión es la única que posee la verdad y será esta misma la que le dará salvación eterna. Prácticamente este es el grupo de fans que no se abren a otras posibilidades. Güey. Ok. O sea, si es el fandom ojete, güey, donde es esto y no hay más. O sea, es Nicky, ¿cómo era, güey, ese pinche dicho que viene en el Catecismo de la Iglesia Católica? Fuera de religión no hay salvación. Ex nihilo religion, no sé, güey, no me acuerdo del adagio latino, pero es eso, güey, fuera de la religión no hay salvación, y fuera de la mía, menos, cabrón. Ok. O sea, si crees en el espagueti volador, te salvaste. El espagueti volador. Vaya, te di la referencia. Sí, güey. Y si existe el pinche espagueti volador, no es un dios. Entonces, si existe, este te va a dar salvación. Si no existe, güey, y si no crees en él, más bien, no te vas a salvar, güey, porque nosotros poseemos la verdad. Muy hashtag testigos de Jehová. por Sí, ejemplo, claro. ¿no? O sea, dependiendo de menos hay otras religiones que se abren y saben, güey, que la salvación es única, etcétera, etcétera. Pero esos güeyes, no, ni madres. O sea, es esto o te chingas, ¿no? Incluso hay una visión budista respecto a eso, güey. Respecto a como la percepción de cada cultura Ok, de la deidad o de lo que consideran como Dios. ok. Es como tu Dios te dice que seas amor, el mío también. Entonces le Exactamente. vamos al mismo, güey. Es el Dios plurinominal, diría yo. Entonces, man, como te decía, estas personas sí son ese tipo de las que no se van a cuestionar nunca. Yo creo que todos conocemos a alguien así, ¿no? Que mi religión es la única verdadera. Aquí me viene a la mente, viene a mi memoria, una anécdota que nos contaba mi papá, güey, que Ajá. Dios lo tenga donde no se venga y a fuego lento. Es tu papá. ¿Cómo? Es tu papá, cabrón. Güey, ya se murió, güey. Entonces, él nos decía que un tiempo estuvo en Estados Unidos porque hashtag pobre, ¿no? Ajá. Entonces, que en el trabajo en el que estaba, su jefe le decía que tenía que ir al culto. Bueno, nótese que mi jefe también era del primer tipo de personas, ¿no? Y sabía que a lo mejor había un Dios, güey, pero Claro. ni se cuestionaba ni necesitaba ir a ningún lado, güey, porque Ok. siempre su argumento era Dios está conmigo. O sea, en Chile no tengo que ir a un lugar para darle adoración, Claro. ¿no? En el tiempo donde nos volvimos casi toda la familia fervientemente religiosa, güey. Ok. Sí, hubo un momento en mi familia donde todos nos volvimos fervientemente religiosos. Él así como que, ay, la chingada, yo no tengo por qué estar yendo a esos lugares, ¿no? Ok. Y nos contaba esa anécdota, donde decía, esta persona o este jefe quería que fuéramos a su culto y que si no nos iba a pagar. Y dice que él, con todos los huevos en la mano, le dijo, ¿sabes qué, güey? Pues quédate con tu pinche trabajo. O sea, a mí no me vas a obligar a ir a tu, Sí, a tu no, culto. pues no. Qué flojera además, güey. O sea, encima de estar trabajando en un país donde no quieres trabajar, trabajando donde no quieres trabajar, haciendo lo que no quieres hacer. Encima, vamos al culto. Óyeme, no me chingues, ¿no? Sí. O sea, de por sí, no estoy aquí por mucha mi voluntad, pues menos voy a ir a tu culto, ¿no? Entonces, son ese tipo de personas. Hablemos también, ahorita anda mucho videos de una señora, güey, no sé si sea mame, cabrón, Ajá. de una señora viejita en la Ciudad de México, que va así como que les dice, y pide limosna, creo, güey, que le dice así como que masturbarse es como te hace el Ah, eso amor cuál con es. 600 demonios. Yo creo que es mami, será real. Sabe, güey, pero Es la que dice que los Frozen son satánicos. Esa, Sí, güey. así literal dice, no, Esa no es que yo no señora. sepa, Sí, sí. pero dice, los Frozen son satánicos Son porque sí. son lesbianas. Sí,
sí es te otro quedas pedo como- esa Pero señora. es mame, ¿no? ¿O será real? No sé, ojalá ella crea tanto en eso que lo diga realmente. O sea, estaría chido, ¿no? Creer tan locamente en algo. Como los cabrones que le van al Cruz Azul. O sea, Bueno, me fue la comparación, güey, y la Cruz Azul. o sea, crees tanto en una tontería que vas por la vida con tu playera del Cruz Azul en la calle, ¿no? Y sabiendo que nunca van a ganar, güey. Y sabiendo que nunca van a ganar, o sea, igual esa señora, ¿no? Que Exacto. también le decía a otra señora que es que si te maquillas es del diablo, Es del te estás diablo. excitando Ah, ahí, sí. no manches. Es que el maquillaje lo crearon los demonios para que pueda excitar al hombre y no sé qué tanto pedo. O sea, pero lo dice con una convicción, Sí, güey. sí, lo dice convencida. Que está en otro pedo, ¿no? Y luego está también, por ejemplo, esta imagen, güey, que yo soy su fan, Julia Klug, güey. Ah, claro. Tengo mi foto con Julia Klug. Me da mucha flojera esa señora. ¿Por qué, güey? Es la mamada. Yo tengo fotos de ella, Ujú. de ahí, precisamente afuera de Catedral Metropolitana. Ahí anda. ¿Sabes si todavía está? Yo creo por el COVID no. Ok, Población de riesgo ya la señora. de hecho, Sí. Julia Klug, pero doña Julia Klug es doña Julia Klug, güey. A mí me da mucha flojera. ¿Neta? Siento que es testigo de Jehová. Es testiga de Jehová, güey, Ah, sí. definitivamente. Ya dice que es religiosa, pero nada, de es madre. testigo de Jehová. Es testiga de Jehová, güey. Entonces, pero realmente te fijas que también es, si ustedes siguen la iglesia católica, se van a morir. ¿Y qué está diciendo, güey, detrás de ese argumento? Que si no te unes a lo que yo creo, Claro. estás fuera de la Sí, salvación. es que eso es lo que no sé, me laxa, güey, no sé cómo decirlo. Me excrementa, me laxa, me deja De casa. las religiones o sectas en general, güey, el proselitismo religioso, güey. El hecho de hazte de los míos, porque casi, pues, no, yo creo que cada quien tiene que llegar a donde tiene que llegar, cuando tiene que llegar. Claro, Y cuando quiere, y si no quiere, pues no, y ya. Sin estar como obligando a alguien a que piense de una manera o se haga de una manera, güey. claro. Lo que no me gusta para nada de ninguna religión y de ninguna secta. Sobre todo de sectas, ¿no? Yo pienso que esto va más de la mano en el sectarismo, bueno, ya será de otro episodio, yo creo que le daremos continuidad a la hora del sectarismo, pero yo veo que eso más es en sectas, güey. Yo no veo tanto, por ejemplo, las religiones verdaderas. Pues Sí. Yo nunca he visto que llegue conmigo un musulmán y... Sí, bueno, es que no es nuestra cultura, pero sí, por ejemplo, yo conocí en Canadá gente que sí. Sí, güey, hacía proselitismo. Sí, Ok. incluso me dijo, repite conmigo, me estaba enseñando árabe. Y me dijo, repite conmigo, repeat after me. Así me dijo, y ya me dijo como una especie de oración en árabe. Me dijo, bienvenido, ya eres musulmán. ¡Ah, la chingada! Ok. Eres musulmán, güey, ya. Ajá, o sea, son como unas palabras que tienes que decir para ser musulmán. Abracadabra. Algo así, no sé, con todo respeto. No nos maten, por favor. Ah, no es cierto, también el musulmán se divide en muchas Sí, cosas. también hay muchas corrientes ahí radicales, no radicales, Cosas que no. el yihad. Así es. Pero te digo, sí hacen una especie de proselitismo y entre ellos se regañan. Yo conocí jóvenes, güey, Ajá. y entre ellos se regañaban si no hacían como el culto a la hora que tienen que hacer. Y es como, Mames. güey, ya vete, ya Ya vete. es hora, culero. Ajá. Yala. Sí. Ah, mames, ok. Sí, hay proselitismo también Ujú. con ellos. En el budismo, claro que también hay proselitismo, güey. China, nomás está prohibido ser de otra religión. Dicen que no, pero te persiguen si profesas el satanismo. Imagínate. ¿Mames? Imagínate. ¿Neta? Sí, güey, China está de la chingada en Ah, ese mira, aspecto. qué poca En ese aspecto, cultura en ese. tengo. Ok, no sabía eso, güey. Sí, Jamás se me ocurrió, la verdad. y pues los santeros también, ¿no? O sea, no son como de hazte de los míos, pero mira, tómate esta hierbita, déjame te barro. Digo, ¿por qué me vas a invadir? Te voy a limpiar los huevos, digo, Ajá, con huevos. Con huevos, ¿por qué Ok. vas a invadir mi espacio? O sea, no Ajá. todos, te digo, no todos. Claro. Pero si hay quienes quieren invadirte el espacio para limpiarte y es como, no te lo pedí, no lo hagas. Gracias. Ajá, hay de todo, ¿no? Sí, claro. Ok, entonces, pero, por otro lado, men, están las personas, o más bien, estamos, la que de una vez por todas decidimos dejar de lado todas esas creencias y avanzar. Avanzar, progresar. Progresar. Es de que para progresar ya tuvo que haber habido primero un avance o por lo menos un escalón, Claro. porque eso ya es progreso. Ujú. Entonces, perdón, ya se fue, diría ahorita ya. Entonces, cuando tú te cuestionas todas estas cosas, men, y realmente dices, bueno, mi mamá me enseñó que debo de rezar todas las noches un Padre Nuestro, pero ¿por qué? Es donde empieza todo el pedo. De hecho, yo un tiempo más bien yo decidí, por ejemplo, dejar de ir a misa, güey, y de comulgar, para ver si hacía diferencia en mi vida, güey. Estaba en exámenes, y dije, chingue eso.
Y dejé yo, por ejemplo, de recibir la comunión, de confesarme y de ir a misa. Dije, a ver qué pinches provoca de diferente. Ajá. Fue como un experimento muy culero, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó, güey? Nada. Tuve las mismas buenas calificaciones, porque no es por presumir, siempre tuve Eso, mamona. calificaciones muy vergas, siempre tuve yo. Entonces, fue cuando dije, ok, creo que no influye absolutamente nada en mi vida Ok. la fuerza religiosa. Y como que desde ahí me empezó, ¿no? Y ya después empezaba a cuestionar otras cosillas, ¿no? De, bueno, pero ¿por qué van a San Juan caminando? Bueno, pero ¿por qué esto? A ver, ¿por qué van a San Juan caminando? Sería interesante también hablar, güey, de eso. Entonces, Yo subí una montaña, güey. Yo subí una montaña caminando alguna vez. ¿neta? Sí. ¿Por fe? No, solamente porque estaba chido el cotorreo. Ah, exactamente, güey, pero Sí, no lo ¿verdad? hiciste por fe. Pero hay gente que lo hace por fe, güey. Ajá. O sea, que realmente piensan que Dios... Es que la mayoría es un concepto religioso, ese show de subir a la montaña esa, Ajá. pero la mayoría va a echar desmadre, güey. ¿A Incluso cuál fuiste, van güey? chupando... ¿A Cristo Rey? Simón, Simón, Cristo Cristo Rey. Ajá, el Pero cubilete en el Guanajuato. cubilete en Guanajuato. Sí, la... Es ahí otra situación. Pero me ha tocado, yo también he ido a San Juan caminando, güey. No me lo he aventado No. todo, pero me lo he aventado de la chona para adelante, güey. Wow. Ya, es un pinche pedacito, ¿no? ¿Está pesado, no? De 2-3. Sí, está 2-3 pesadito, güey. No lo volvería a hacer en mi No, pues no. perra vida. O sea, Yo sí me hago fitness a lo mejor. no más. O sea, no lo creo, pero sí me hago fitness. Pero eso no es fitness, güey. O sea, terminas No, yo digo, molido. todo tantito. Ándale, a lo mejor. A lo mejor. Con ropa pegadita como corredor. Ah, güey. Ajá. Entonces, pero hay gente que me tocó ver que iba descalza, güey. Wow, desde... Sí, o sea, descalza, No, cabrón. no, ¿por qué hacen eso? E iban platicando sus anécdotas de que porque Iker, Iván, Tadeo de Jesús, güey, se había salvado por eso, ¿no? No. Y entonces así de, ok, Bueno, cada quien sus plantas, pero... cada quien sus chingaderas. O de rodillas, ¿no? También hay van, gente, güey, que dice, desde que llegue a San Juan me voy a ir de rodillas hasta la catedral, güey. Y lo hace. Recuerdo a este portero del Atlante, el Federico Vilar, que prometió que si se quedaba campeón en México, iba de rodillas al templo de la Virgen de allá de Argentina, de La Paz o algo así, la Virgen de La Paz. La Virgen de Maradona, chicos. Sí, o sea, Esa mera. y se iba de rodillas, sí, se fue de rodillas. ¿Desde aquí hasta Argentina? Sí, yo creo que sí. No, no la vi nada de rodillas. Por favor. Pásame la mimosa, che, que estoy que me lleva a la resaca, pásame. Está de rodillas. Está de rodillas el vato, ¿no? Unos viajesotes de peyote, yo creo, así aguantaba los viajes de rodillas, ¿no? Ya sé, güey. Y así hay gente, güey. O sea, Sí. es cuestión de, a ver, cuestionarse un poquito más. Sería a lo mejor el objetivo de esto. No queremos que realmente todos se conviertan en ateos porque No. en Chile no nos interesa No, ese aspecto. aquí. Además, yo no soy ateo, te lo digo. Exactamente. Pero pues sí cuestionarse, ¿no? Sí. Cosillas así como que, ¿qué diferencia podrá hacer en mi vida si hago esto o no lo hago? Claro. Los psicólogos le llaman, güey, las creencias irracionales, ¿no? Creencias irracionales. Irracionales, o sea, que no sabes ni por qué ni para qué, pero lo haces. Sí. Entonces, al momento de que tú dices, pues no tiene ningún sentido para mí, pues las dejas. Pero si les encuentras un sentido, dicen los psicólogos, pues la retomas, güey, Claro. les das una resignificación. Entonces, mira, la psicología arruinó el mundo, ¿no? Entonces, Wow, tenemos amigos en este podcast que son psicólogos. se crean dos amatón. Y bueno, esa es la constante discusión acerca de la ciencia muerta, que dicen que la filosofía es una ciencia muerta. Y pues Oscar dice que la psicología pues, no ha aportado nada, todo lo contrario. Solamente le dieron nuevas ideas a la filosofía. Bájenme sus Ok. mamadas. Nada más. Muy bien, pero a ver mismo, ¿por qué no indagamos un poco en el origen de las religiones y al mismo tiempo estudiamos el fenómeno religioso? De pasadita aprendemos algo de teología, de filosofía, para después, mis queridos niños, hacernos todos ateos. Ok. Porque cuando conoces la teología te da más hueva creer en Dios, ¿no? No sé, yo estudié un poco de teología y la neta sí era así de, puta, qué hueva, güey. Prácticamente tomas la filosofía y le das una pintadita de religión, güey, y ahí tienes la teología, güey. Para mí eso es la teología. No sé a ti qué te acontezca este pedo. Yo la verdad es que no estudié teología, pero tampoco es algo que me interese mucho. O sea, no estudié teología ni tampoco pretendo estudiar algún día. No me interesa mucho. Llegué a leer en un par de ocasiones a Karl Rahner. Karl Rahner. Porque, Condenado por la iglesia, por cierto. Ajá. Ujú. Me gusta su forma de escribir, Ok. su método a lo mejor me gusta bastante.
Pero no me interesa la teología, la verdad. ¿Has leído algo de Chesterton? Sí. El diablo le escribe a su sobrino, me parece que es de Chesterton, ¿no? Las cartas del diablo a su sobrino. Las cartas del diablo a su sobrino. Algo así, estoy como pequeñito con la Biblia, ¿no? Sí, claro. Sí, Realmente. ese me parece que lo leí hace como unos 5 años, a lo mejor, 5 o 6 años. Y nada más de Chesterton solo eso. Si te fijas, es filosofía. Sí, es Convertida filosofía. a teología. Y muy, con mucha prosa, güey. Exacto, bonita, güey. Muy bonita. Es bonita, pero yo creo que no hace nada de diferencia leerte Chesterton que leer a lo mejor a Paulo Coelho, ¿no? ¡Wow! Ya eso pienso yo, güey. Estás cabrón. Sí. No, yo sí le tengo su respeto a Chesterton. Sí, porque, ¿Por qué, güey? o sea, a ver, es católico, es religioso, convertido. Sí, de hecho, al catolicismo. Pero, no, sí se me hace un hombre de sapiencia. Ajá. Entonces también tienes respeto por Gabriel Marcel, por ejemplo. Un poquito menos. Ok. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, sí, todo mi respeto, Sí. porque con él aprendí filosofía en la prepa. Ok. Y Porque fue Ortega y mi Gasset. adentramiento y incluso por el mundo de Sofía. ¿Es Ortega y Gasset? No, Ortega y Gasset. Ah, ok. No tengo, creo que es anónimo, güey. un pedo Sí, así. está bueno. Es lo Pero que te les digo digo, a mis o sea, sobrinas para que lean, güey, en el baño. Es mi acercamiento, Ortega y Gasset fue mi acercamiento a la lógica, me parece. Es muy bueno, de hecho. Y Javier Ortiz Monasterio es mexicano. Ajá. Creo que hasta médico el tipo. Eso sí no sé, güey. Creo que es hasta médico. Y me aventé ahí un libro que se llama Introducción a la Filosofía de Javier Ortiz Monasterio en la prepa, donde hace una introducción como de historia un poquito Ajá. y hace una introducción al pensamiento mexicano filosófico, Ok. güey, como lo que traía el UNAM en los 80s, güey. Muy al estilo de Barbangoitia. Algo así, muy al estilo incluso una escritura como de José Vasconcelos. Va, ok. Muy por esa línea. Y sí, la verdad es que son filósofos un poco, pues, hechos para un lado. Pa' un ¿no? lado. Como que nada. Sí. Pero a mí la verdad es que sí me gusta mucho. Ok. Pues para mí Chesterton, he leído 2, 3 cosillas del Ajá. señor Chesterton y mira, me puedo leer A orillas del río Piedra me sentí yo de Pablo Coelho y leer cualquier cosa de Chesterton y no me hace demasiada diferencia. ¿Me deja robarle otra cerveza? Adelante, joven. Muchísimas gracias. Entonces, ¿Quieres ir a Cuba? no, voy a ir con la chevecita porque si no voy a cruzar y mañana tengo que viajar para variar, ¿no? Ok. Sí, mira, hay un libro incluso de Paulo Coelho que leí en la secundaria, creo que es secundaria. El alquimista como Bárbara de Regil. El alquimista. ¿No vieron ese no, mame que le estaban preguntando sobre King Kong contra Godzilla? Ajá. Y ella pone, no, pues yo la verdad no me fijo en esas cosas tontas de películas, prefiero darle a mi mente cosas chidas como el alquimista de Pablo Coelho. No, eso es mame. Y te quedas Eso es mame. así. Eso es mame. ¿No, ¿Dijo eso en serio? No. Es que igual no me sorprendería que lo dijera. Bueno, Sí, va muy de la mano. Es el problema, Sí. que no nos sorprendería que lo dijera. Exactamente. sí, leí El Zahir, güey. De Pablo Coelho. Pablo Coelho. Ese no lo leí yo. Es una novela narrada en Kazajistán. Ok. Está muy interesante porque el Zahir es una palabra árabe, es que me gusta mucho Ajá. como cultura de Claro, árabe, sí, claro. ajá. Y me gustó mucho ese libro. A lo mejor si lo leo ahorita ya digo, pero en la secundaria me gustó mucho. Fíjate que yo leí 2 de El Alquimista. Todos hemos leído algo de Pablo Sí, Coelho. claro, desgraciadamente, ¿no? Yo leí A orillas del río Piedra, 10 minutos, Ajá, ahora El también. Zahir y El alquimista no leí. Ujú. Y creo que ya. Yo leí también A orillas del río Piedra me senté y lloré. Ajá. Por cierto, se lo quedó una de mis exnovias. Si estás viendo esto, regrésame mi libro. Hija de la chingada. Se lo quedó. Sí, güey. Ok. Entonces, La innombrable. La innombrable, güey. Satán, no es cierto. Entonces, No es cierto, güey, bebí. No, ya llevamos un año de terapia. Ya. Si vas a volver, págame la terapia. Sí. Sí, bueno, ya camina. Deja un anticipo de terapia por adelantado si vuelves. Fueron 350 por sesión, entonces pues ahí te encargo, ¿no? Me saliste más cara que la chingada. Ahí te encargo, ¿no? Entonces, eso fue lo que leí, men, y también en ese tiempo leía Chesterton. En ese tiempo también leía, por ejemplo, cositas de Gabriel Marcel, güey. Y francamente no me hicieron ninguna diferencia. Ok. No sé por qué también en ese mismo tiempo empecé a leer a Sartre, güey, y Sartre me apasionaba, como no tienes una idea, leía Nietzsche, güey, y sí me apasionaba, que leer estas cositas era como más de compromiso,
Es que son dos ligas diferentes, güey. Sí, claro. Son dos ligas diferentes. Pero por eso empecé a leer a Gabriel Marcel, güey, porque Ah, decían sí. que era existencialismo, pero cuando... No, pero es un existencialismo de mi alegría, güey, güey. de mi alegría. De Plato. Así, no, me daba mucha hueva, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor por eso les tengo así como que relegados, ¿no? Sí. Entonces, mira, Isma, yo pienso que no hay tema más apasionante que la religión. Y así concuerdan muchos de mis colegas filósofos, además de psicólogos, historiadores, neurocientíficos, psicoanalistas y uno que otro taxista, cabrón. Ok. Sí, cabrón, este tema es Es súper apasionante, ¿no? Para ellos es así como que, pues el pinche padrecito. Cositas así, ¿no? Entonces, vamos adentrándonos. Existen 3 teorías sobre el origen del fenómeno religioso, Isma. La teoría subjetiva, la teoría evolucionista y la teoría del monoteísmo. Ok. Vámonos por partes, dijo el caníbal de la Guerrero, ¿verdad? Primero abordemos la teoría subjetiva. Men, ¿qué pasa cuando el hombre comienza a observar a su alrededor y se da cuenta que en cierta forma todo es mucho más grande que él? No se hable de estatura, sino de existencia, Claro. de ser. Se da cuenta, también qué pasa cuando irremediablemente se da cuenta y que sin importar absolutamente nada, algún día va a morir y su tiempo es finito. Todo esto de forma a posteriori, todo esto lo nota y no solamente lo piensa. Sí, cuando se da cuenta que cuando se corta se puede sangrar. Se puede sangrar, güey, que es Cuando totalmente le da finito. miedo aventarse de una azotea porque, ay, güey, me puede pasar Me algo. puede pasar algo. Cuando es consciente de Exacto. su mortalidad. Todo esto es a posteriori, güey. Claro. O sea, no es como ideas, ¿no? Sí. Pasa. Te das cuenta de todo esto. Esto crea en mí una necesidad de creer en un ser que sea la respuesta a todas estas cosas. Es decir, me doy cuenta que soy finito, debe entonces existir un ser que sea infinito. Me doy cuenta que soy un ser mortal, por lo tanto, y necesariamente debe existir un ser que sea inmortal. Y así podríamos enumerar todas las cualidades que se le van dando a un ser que debe de ser superior. Esto para llenar el hueco existencial. Ujú. Esta es la teoría subjetiva. Dicen los filósofos y los psicólogos que cuando tú te das cuenta de toda esta finitud, necesariamente tienes que crear algo externo a ti que llene este hueco existencial. Sí. Sí, porque no puedes ir por la vida así, sabiendo que eres finito, que eres mortal, que no vales madre en nada. Por lo tanto, tiene que existir un ser que tenga todas las perfecciones. Yo busco la bondad, tiene que haber o existir un ser que sea totalmente bondad. Yo soy ignorante, por lo tanto tiene que existir un ser que tenga toda la ciencia en sí misma posible. Sí. Yo soy... ¿Qué se te ocurre, güey? ¿Cuáles son las 3 cualidades de Dios? Es omnisciente, que sé que todo lo sabe, omnipotente. Yo veo que no puedo hacer las cosas, ¿Presente? omnipresente. Yo veo que estoy en un tiempo y un espacio, Ujú. por lo tanto tiene que haber un Dios Claro. que sea atemporal, ¿no? Y que existe independientemente de todo. Esta es la teoría subjetiva, cuando el hombre se da cuenta de estas cosas, ¿no? ¿Cómo ves? Ay, pues es que, qué necesidad de crear a lo mejor religiones tan aburridas existiendo los dioses griegos, ¿no? Que eran igual que nosotros, pero con mucha lana. Que podían hacer lo que quisieran. Usaban Ray-Ban, güey. Usaban Ray-Ban, Exacto. sí. Se la pasaban bien. Exacto, güey, pero si te fijas, le daban estas cualidades que ellos buscaban. Placer. Sí. ¿Quién era mejor para el placer que Zeus, cabrón? No, Nadie, ¿no? pero es que era precisamente eso, o sea, con sus pasiones, con sus debilidades, creaban dioses envidiosos, enojones, Claro. con las pasiones que tenían los griegos y después los romanos, pues creaban dioses a su medida, güey, y no creaban cosas que no se parecieran en nada, y que al último cuando lo quieres explicar es como, No, o sea, no sé, por no hecho sé que cómo inventar. es, no sé ni cómo se llama, Claro. no sé ni cómo decirle, o sea, me dijeron que Dios, pero pues Dios viene de Deus, y Deus viene de Zeus, entonces... O Así es. llámale a Alá. Alá también tiene una historia medio curiosa también, que después lo platicaremos. Claro. El nombre de Alá, güey. Así es. Entonces, ¿qué necesidad de hacer nombres tan extraños y dioses tan raros que ni podemos materializar? Es que es eso, el hueco existencial, man. Yo te lo aseguro que si pudiéramos en este momento traer a un joven de un grupo cristiano católico, güey, y lo cuestionamos sobre estas cosas, simplemente te diría, ¿por qué me llena? ¿Por qué me hace sentir feliz? Claro, o tratar de irse por las 5 veces en tu Tomás. Exactamente. Si En fuera el por mejor todo, de los casos. en el mejor de los casos, güey, que ya están tumbadas desde hace Sí. mucho, pero te diría esas cosas. Pero en sí mismo, lo primero que te diría es, ¿por qué me hace sentir bien? ¿Por qué me hace sentir feliz? ¿Por qué me hace sentir amado? O sea, güey, ¿todo bien en casa? Porque realmente esas necesidades tuvieron que llenarlas tus padres, claro. ¿no? Sí. No un Dios en el cual ni siquiera tienes conciencia de si existe o no, Sí. pero te hace sentir bien, por Te lo hace sentir tanto, bonito. te hace sentir bonito.
Ok. Pues, Hace poquito, de hecho, escuchaba un podcast. ¿Puedo decir el nombre? sí. Ingreso. Diosidencias, güey. Ah, En ese podcast es Ok. muy local también, ok. pero hablaban de estas situaciones, ¿no? ¿Por qué Dios te llamó? Vaya nombre. Porque sí, Diosidencias, güey, así se llama. Estaría perrón un día hablar con Qué con flojera. ellos. ¿Te daría hablar? ¿En serio? Estaría Tienes el chido. nombre, es como. Ya dices, no. Ah, Un saludo a nuestros compas de Diosidencias. Dos saludos. Dos pero Muy ahuevado, por cierto. creo que no aporta mucho. 3 saludos. A lo mejor nosotros tampoco, güey, pero. ¿Aportamos a la ciencia? ¿Cómo chingados no? Pues sí, a lo mejor ya hemos hecho que alguien se cuestione Exacto. ¿Qué le interesa? Realmente. Sí, sí, sí. y damos recomendaciones de libritos cool. Mamalones. Sí. O que alguien tenga una crisis, también lo han hecho conmigo. Oh, Eh, también de eso nos dedicamos. ok. Es nuestro objetivo. Diosidencias. Diosidencias, güey. Entonces, Órale. los escuchaba, los he escuchado prácticamente porque conozco a la persona que lo inició, Ok. realmente. Pero al chile sí es así de... Ok. Todo es realmente a priori, güey. No hay como una explicación realmente de la trama principal, ¿no? O sea, ¿por qué Sí. crees en Dios? No. Ya, No, por pero hecho. se hablan de temas como de Dios y así. No, güey, todos son muy vivenciales, ¿no? O sea, Ok. porque Diosito te llamó, porque Diosito te ama, cómo llegaste al grupo juvenil. Ah, ya me imagino. Ok. Sí, güey, de ese tipo Órale. es ese tipo de podcast. Para la chaviza. Para la chaviza, La chaviza católica. la chaviza católica, ¿no? Pues Entonces, tiene su nicho, tiene su target. denle, Qué chido. Ajá. denle, pero pues sí, métele carnita. Si yo les pudiera decir algo, o sea, desde aquí que te conozco, el creador, métele carnita, carnal. O sea, realmente no necesitamos conocer el testimonio de nadie, ¿no? Bueno, al menos eso creo yo. Yo creo que no hay Ok. tres cosas que me valgan más que 1 kilo de soberana riata que conocer tu testimonio, ¿no? Yo ya le añadí otra cosa de las cosas que me valen. ¿Qué? ¿Esa? Sí. Podcast de Diosidencias. Eso. No es ataque, no es ataque. Qué chido que se estén animando a hacer, a producir y a hacer cosas. Pues en esta provincia donde sabemos que digitalmente es difícil crecer, qué chido que estén animando y que estén entrando a la carrera. Pero, Qué bueno. pues estaría muy chido que ciertamente hubiera una especie de aportar algo, güey, y no Sí. solamente como de, ay, yo era marihuano y ahora soy cristiano. Ándale, güey. Exactamente. Yo le pegaba a mi esposa todavía, pero creo en Dios. Todavía, pero ya te pido perdón, te confieso, te confieso. Sí, está chido, güey. O sea, y es loable, porque más que nadie tú sabes cuánto tiempo inviertes, güey, en la edición. Sí, sí, sí. Por ejemplo, oye, esta vez que me tocó preparar el guión, güey, la neta yo pensé que No, es un ratito. sí es un te ratito. lleva un tiempo, güey, Sí. estar buscando, estar leyendo, porque el chino no piensa que tiene los conceptos aquí, güey, pero no. Ah, No, ya con es que el problema es que te da miedo hablar sin saber. Exacto. Se me hace que no, mejor déjame Mejor le investigar. doy Sí. una pasadita, ¿no? Entonces, pues chido, pero pues métele carnita, ¿no? Porque realmente ahí, en ese podcast, es donde yo veo el juego existencial. Ujú. Creo y amo a Dios, porque no me queda de otra. Hay un brinco ontológico ahí. Exacto, totalmente. Una petición de principio cabroncísima, ¿no? Entonces, me veo pobre, me veo... Pobre. güey, pobre existencial. Ah, ok. Y pobre material, güey. Ok, Porque realmente esa gente lo que les dan consuelo es que en otra vida van a tener riquezas, cabrón. ok. O sea, Por Valhalla. O el Valhalla, o sea, ¿por qué no tenerlas aquí? No, es que Diosito me premiará cuando esté allá. Sí, me va a premiar por ser pobre. No, Dichosos güey. los pobres. Dichosos los... ¿Qué mamadas decía Jesucristo? No lo dijo él. No, ¿no crees que son las bienaventuranzas, güey? No creo que les haya dicho él. ¿Te cae? Para mí es un control. No mames. No me quiero conspiranoico, pero no creo que Jesús haya dicho ¿Las las bienaventuranzas? No. Pues es de las... Según esto es el decálogo de Jesucristo, güey. Pues sí, según quién. Ajá. Ah, mamón. Muy Ah. bueno, güey. Nunca lo había pensado. Sí, ¿Según no, quién? pero la verdad que les haya dicho porque denigran, güey. Y te Ah, dicen, sí. hermano, quédate donde estás. Sí, ¿cómo Ajá. estás? Dichoso, sí, güey, no, X. Ok, estás comulgado, déjame decirte. De la iglesia. Pues ya que. ¿Qué le hacemos? Otra de las cosas que te valen 3 kilos, ¿verdad? Pues sí, güey. O sea, yo me llevo chido con la banda religiosa. Ajá. Son mis amigos, algunos, Ok. no todos. También míos, tanto que dan mis datos. Creo que no tanto tuyos. Pero amigos míos sí, incluso mi cumpleaños que acaba de pasar hace poquito me felicitaron algunos amigos. Ah, qué buena onda. Muy fríos, ¿no? Muy secos, así como de que somos compas, pero... Es que realmente fuimos muy compas, pero yo no tengo pedo con nadie. Yo igual respeto cómo piensan, espero me respeten cómo pienso.
y espero también algún día encontrármelos Ajá. para que me casen, porque no les quiere casar. Entonces, Ale, yo soy hombre de casa, yo tú soy sabes hombre que de yo casa, estoy esperando y yo obedezco. esa boda. Yo Sí, obedezco. claro. Y aquí no me dejará mentir, nuestro buen licenciado Sí, tiene aquí le echa el cochinito, ahí un marranito que dice para la boda. Yo cada que vengo a esta casa, ¿qué hago? sí, le echa su pesito, que sus 5, que su 10, que lo que traiga le Lo que sea, porque se aporta. al chile yo sí quiero verlos casados. Muy bien, yo también. Cuando se casan, yo llevo una banda de norteños. Ah, Ya está la banda de los ¿Está grabado? Sí, sí, sí. Está grabado. güey. Está grabado. Sí, 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 sí. O sea, sí. tal vez yo nunca me case, pero quiero ir a una boda donde haya norteño y bailar todo. Ah, pedillo, güey, uno es de Chalino. Hoy es 28 de enero, güey. ¿Sabes qué Ah. le pasó a Alberto Quintero? Hoy, Feliz día de Lamberto Quintero. Feliz- la verdad, le dio COVID a Lamberto Quintero. Ah, ¿no fueron los Está entubado, plomazos, güey? Está entubado. No vayas al salintral, güey. El salintreco decía, no vayas a verlo, por No favor. vayas, y se No fue. vayas. Como dijo su obediente también. También, güey. Le decía, no No vayas. vayas, y ahí va el pendejo, güey. Chingado. Nuevo. Hay mucho storytelling en los corridos, güey. Güey, un día hay que hablar de los corridos, Sí, cabrón. güey, es que hay mucho De los que hablar corridos, sí. Muchos, es algo. Es totalmente endémico, güey, de México. Hay por ahí un podcast perdido que todavía lo tengo guardado Sí. del reggaetón. Que empezamos Ok. a hablar de reggaetón tú y yo. Ah, y no lo subimos. No lo subimos, güey. Ajá. Sí es cierto, y hablamos de reggaetón. Y quedó bien mamalón, Quedó bien, güey. quedó bien. Ajá. Sí, ahí luego se podrá quedar. Sí, para luego la lo subimos. posteridad. Luego vemos, ¿no? Luego Lo vemos. subimos. Pero ese fíjate de los corridos estaría muy bueno. Yo soy un fan acérrimo de los corridos, güey. Sí. Sí. Chalino. Perdóname por decir que soy una Yo bichota. de algunos corridos, yo de algunos. ¿De algunos? Ajá, Sí. sí, no todos. O sea, los que tienen un storytelling bien hecho que dices, ay, ¿qué va a pasar? No, Ok. ya se subió la troca, ¿ahora qué va a Ahora, ¿qué pasar? sigue, ¿Qué güey? sigue? Oye, güey, bueno, pues, ustedes, ¿qué opinan de Ed Maverick, cabrón? Ed Maverick, fíjate que tiene una propuesta interesante. La música, a ver, sí tiene, compone de a 4x4, de 4x4. Básico. Básico. Corrido Ajá, mexicano. sí. Ok. Tiene un storytelling de repente, tiene vocabulario de la chaviza, ¿no? Sí, Tiene vocabulario así de la chaviza. Mames, no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar. Ajá. Y así lo dice, y es que es muy romántico, sí. Ay, güey, cómo me pega esa pinche bola de acuerdo. Pero a ver, no es lo mejor que ha producido México. No, güey. O sea, hay estoy mejores de acuerdo, artistas, claro. bien. Claro. Y no lo veo incluso a nivel como del reggaetón. Ajá. O sea, lo disfruto, me gusta, Ujú. para estar con amigos, o hay una que otra rolita muy buena, pero no digo que sea lo mejor. Ok. Fíjate que yo lo considero la reencarnación de Chalino. Ah, sí. Sí, güey. Para mí la reencarnación fue Valentín Elizalde. ¿De Chalino, güey? Ajá, de Sí. Chalino, Valentín Elizalde. Mi gallo de oro. Ah, mi Golden Roster. Golden También, Roster. güey. Sí. Pues también por ahí voy, pero fíjate que sí, Ed Maverick se me hace un excelente artista mexicano, güey. Y a mí se me hace también, bueno, a ver, lo que sí respeto es que es contracultura, güey. Está feo, güey, está gordo. Culero. Es Sí. moreno. Sí. Tiene Pendejo. pelo de la verga. Es fácil, güey. Ajá. Ajá. Y wow. O sea, eso me motiva y digo, yo también puedo. No puedo. Con mi círculo de Ah, sol huevo, sí, con un círculo de sol también. puedo lograrlo, ¿no? Sí. Chingue su madre que me aventé años estudiando música, güey, como tú. Es una historia que creo que no conoces, güey. Que estudié música un Música. rato. Pero serio, o sea, música Sí, seria. sí estudié música académica, güey. Seria. Ajá. Creo que sí me habías contado y me contabas también hace poco que tú debiste dedicarte a la música, al arte. Al arte. Al arte. Ah, sí, porque cabe destacar que eres un buen artista. Sí, me gusta mucho Sí, el arte y por cuestiones distintas de la vida estoy volviendo a encontrar arte ahora. Mira, Porque me separé mucho tiempo de la uno mugroseada. siempre vuelve, güey. La ¿no? mota. Ok, bueno, regresando de este pequeño paréntesis. Pero si algún día ojalá pudiéramos hablar de la música endémica mexicana, güey. Para mí sí es muy Es que importante. todas usualmente tienen una storytelling, insisto, güey. De qué está pasando, de la revolución, por ejemplo. Claro, la delita, cabrón. Ajá, o las guerras de capos, ya más adelante, las guerras de a lo mejor los tucanes, güey, los Claro. tigres del norte. Y Calibre 50, güey, a mí me mama Calibre 50. Que en el episodio anterior donde estuve con Erika Zócar, Erika Zócar estuvo mucho tiempo trabajando en radio, Claro. en México, Ajá, pero una radiodifusora bien, mamalona. donde había payola. La payola era que llegaba a una disquera y te decía, ten, ahí te va tanto dinero para que me toques este disco, tal track, a tal hora o tantas horas.
Ok. Y él pues dice que posiciona, alguna vez me platicó que posicionaron varios artistas que conocemos a través de la payola, que si no, por no ser de la payola, no No entran. entras, cabrón. Ajá, No pegas. sí, Era lo que se quejaba también Residente. Una vez en unos premios Grammy, güey, se quejó y lo cortaron, güey. de la payola. Sí, güey, empezó a decir no a la payola y no sé qué, pum, lo cortaron. Pero a ver, Residente es muy comercial. Pues sí, güey. Ah. Y ya es demasiado comercial, Sí. ya ponerte a llorar una canción si es de necesito dinero. Ponerte a cuadro a llorar, A llorar. ¿estás de acuerdo que no? Es muy de Laura en América, güey. No es Yo muy sí lo digo. creativo, no Sí, es muy güey. creativo. Es muy de Laura en América. Yo también lo sentí así, me gustó la canción, pero sí dije, el chile estaba muy innecesario. Es que, a ver, Pero bueno, el pedo es que cuando ustedes lloran, ¿monetizan? exacto. Es O sea, el sí, pedo, ¿no? sí, a ver, Vende. pero, Sí, sí. pero, a ver, su discurso está mal, pues. No me vengas con eso si te estás vendiendo y llorando a cuadro. Claro. Que sabemos que no fue una llorada natural, o sea, es No. una producción de ese tamaño no la haces en 5 minutos. Claro, güey. Entonces, imagínate las veces que tuvo que llorar que el director le dijo, ¡corte otra vez! Otra, ponle vaporro. ¡Corte! Sí, Ok. sí, güey. Sí, sí es cierto, güey. Pero bueno, lo mataron entre 4 policías, dice la canción. En fin, regresamos, güey. A su mejor amigo. Sí, mejor amigo de la ley. lo mataron entre 4 Sí, sí. policías, dice la canción, ¿no? En fin. Pero bueno, güey, ¿por qué mejor un cancerbero? Cancerbero es más chingón. Cancerbero, güey. No puedo seguir la música. ¿Cómo se llama esa canción? Isaías. Jeremías. 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 Yo digo Isaías. Jeremías 15, güey. No sé. No, es una. Que maldito el hombre que confía en el Confía hombre. güey. Maldito el hombre que confía en el hombre. Güey, no mames, o sea, Sí. si vamos a esas cosas, refínense, Cancerbero es el dios del rap, o sea, Cancerbero. La de She es la Mort, no mames, es un Está rollo. muy pesado. Sí, güey. Cancerbero, la verdad es que sí. Sí. Don Cancerbero es épico, no mames, esa Y es que rola. estás de acuerdo que se murió cuando se tenía que morir. ¿Se te hace? O sea, Yo no se pudo dar más, güey. yo vi en el hecho del pedo histórico. Ujú. Benito Juárez se murió cuando se tenía que morir, Porfirio Díaz se murió después. Porfirio Díaz fue un villano y Benito Juárez fue un héroe. Será este adagio que dice, o vives lo suficiente para o vives lo suficiente para ser un villano, o mueres lo suficientemente pronto para convertirte en un héroe. Exacto. Ok. Sí. Como Yo también Porfirio creo que Díaz. Como Porfirio Díaz. Y Cancerbero se murió. Cuando Un debería. héroe. Y un pinche grande, entre los grandes. Sí. Don Cancerbero. En Y fin, don Porfirio Díaz pues no se supo morir a su tiempo, ni se supo retirar a su tiempo. ahí andaba, haciéndole a la chingada. Ahí estaba con el dolor de muelas, que le duelen mucho las muelas al hombre. Agarra el pedo, pinche Andrés Manuel López Obrador. A ver si Muy bien, entonces, siguiente teoría. Esta fue la teoría subjetiva. Regresando a la parte del fenómeno religioso. Cuando te das cuenta del bloque existencial, pues la teoría subjetiva de ahí nace, ¿no? Creemos que nace el fenómeno religioso porque te crees pequeño, Sí. existencialmente. Siguiente es la teoría evolutiva, güey. Ok. Y va muy de la mano con las teorías darwinianas. ¿Qué propone Darwin? La teoría de la selección natural y de la evolución. Sí. De el que nace, se adapta, sobrevive. Sí. Este mismo pasa por ese mismo ciclo, como la, ay, güey, de Hegel, ay, se me fue el nombre, güey. Hermenéutica. No, güey, no es la hermenéutica, es la decantación, güey. Tesis, síntesis, no, tesis, antítesis, síntesis. Ok. Se convierte nuevamente en una tesis y es una decantación, ¿no? Eso es la teoría evolutiva. Prácticamente una especie nace, si se adapta a su medio, sobrevive y se adapta y vive un tiempo, pero esta misma va a volver a padecer ciertas crisis y a partir de esta crisis se vuelve a adaptar a ella o muere. Entonces la teoría evolutiva es eso, es el adaptarse o morir. Y va de la mano muy con la teoría evolutiva. Se dice que las religiones obviamente han existido desde que el ser humano existió, güey, y a partir de ahí solamente han sobrevivido las que han sabido adaptarse a los nuevos días. Hablemos un poquito del catolicismo en la teoría evolutiva. El papa que eligieron ahorita no es por mera casualidad, está atendiendo a la teoría evolutiva, güey. Claro. O sea, realmente, que decías tú ahorita como la sangre de Cristo, es así, ¿no? El Sí, papa sí, más sí. cool de todos, güey, que toma todos los días frappé y unicorn. El papa de las redes El sociales. papa de las redes sociales, que de eso no tiene nada el güey. Pero pues es eso, se está evolucionando a nuestros tiempos, güey, se está adaptando o si no va a morir. Claro. Y también pasó cuando pasaron el concilio, no sé qué chingados, güey, Ajá. cuando se daba la misa en latín y todo ese rollo. El concilio ¿Fue 30? Sacrosanctum Concilium Vaticano II. El Sacrosanto Concilium, ¿no? Ajá. Yo creo que el siguiente papa debe de fumar marihuana. A huevo. Sí. Debe de estar con la chaviza. Con la chaviza. Ya está divorciado, ¿no? A menos tener 2 abortos, ¿no? Al menos.
Entonces, esa es la teoría evolutiva, güey. Adaptarse o morir. Se adaptan a estas religiones, güey, a partir de eso. Pero yo creo que faltan 3 papas o 4, no más, para que estén a favor de la legalización de la marihuana. ¿Otros 3? 3 o 4. Pero son muchos, ¿no? Es que la iglesia va 100 años Va atrás. muy atrasada, güey. Sí. Sí, va muy, muy atrasada la iglesia. Pues ojalá duremos esos 3 papas para poder Para ver- fumar marihuana con los papas. Yo creo que no, esos hijos de la chingada no mueren, ¿no te has fijado? Sí. Todavía está vivo Benedicto XVI, Está güey. vivo, está vivo. Para mí, a ver, en lo personal, es de los hombres más inteligentes del siglo No, pasado. 8 doctorados lo dicen, ¿no? O sea, yo a duras penas tengo una licencia. La licenciatura ese güey tiene 8 doctorados y habla con Yo tengo una IES en comunicación. No es nada, ¿verdad? No puedo dejar de ser viejito. Yo ¿no? creo Sí. que si llegamos a ese tercer papa nosotros, ese tercer papa debería de ser Chabelo. También es un mortal. Chabelo, Sí, claro. Chabelo dando de consejos. Dándole Entonces, esa es la teoría evolutiva, güey. Adaptarse o morir, prácticamente. Y es lo que ha hecho siempre las religiones, ¿no? Algunas, otras sí se han muerto. Otras han Las que no muerto, se adaptan. claro, Ajá. las que no se adaptan a los medios mueren. Pero hablemos, por ejemplo, del islamismo, güey, se está adaptando. Ya Sí. no cree puramente en lo que creía. No, Digan lo que digan, no. ya no es lo que era. Aparte, poco a poco se va desprendiendo más de las leyes del Estado, de Claro. los países de donde son. Ujú. Poco a poco ya se permite entrar a las mujeres a los estadios. Así es, todo es Wow. algo, ¿no? Y si Wow. tú quieres, me puedes también a mí meter ahí a tus filas. ¡Wow! Ah, güey, nada, es cierto, güey. Jamás, jamás, ¿no? Y pues bueno, de esta pues no hay mucho que decir, pero la siguiente teoría me parece a mí muy interesante, A ver. que es la teoría del monoteísmo original. Monoteísmo original. Claro, pero bueno, es literal. A ver. El tercer modelo para el origen de la religión es el monoteísmo original. Esta teoría enseña que la religión se origina cuando Dios se revela a sí mismo. No es el hombre buscando a Dios. Ok. Y esta revelación es el que crea a su propia imagen. O sea, Dios crea su propia imagen y se propone lo siguiente. Uno, Dios es un Dios personal. Fíjate, ese que se apareció en una pinche que era ardiendo, una zarza ¿No ardiendo. estás ardiendo? O sea, yo soy el que soy. O sea, yo soy Yahvé. Sabemos que en hebreo no se puede decir, es Ajá. impronunciable, ¿no? Yo soy el que soy. Sí. A huevo, y todos me la pelan. Ujú. Se hace referencia a él con una lingüística y cualidades masculinas. Yo soy Sí. vato. O sea, sí, a huevo. Sí. Porque yo soy el que parte el queso. Ok. Sabemos que los judíos, ya sabemos de qué estamos hablando, los judíos, pues obviamente el que manda, ¿quién es? El güey, el vato. El vato. El vato. El vato. Y como en la mayoría de las religiones. Se cree que Dios vive en el cielo oculto en el firmamento, güey. O sea, súper conveniente este pedo, ¿no? Y el único que puede hablar con él es Moisés. Sí. Tiene un gran conocimiento y poder. O sea, es omnisciente y omnipotente y omnipresente. Ujú. ¿Sí? Cosa que a lo mejor no tenían otros dioses. Él creó el mundo y el universo. Dios es el autor de las normas del bien y el mal. Chíngate esta, ¿no? Ok. Él es el que dice lo que está chido y lo que no. ¿Por qué? Porque pues yo puedo, güey. Ok. Porque yo soy, ¿no? ¿Por qué? Pues porque chinga tu madre. Los seres humanos son criaturas de Dios y se espera que vivan de acuerdo a las reglas por las que Él mismo creó. Dígase los 10 mandamientos. Sí. Nuevamente, ¿por qué? Porque chinga tu madre. Sí, ¿no? Sí. Porque, ajá. Porque está chido, ¿no? Porque yo lo quiero. Muchos aquí siempre me dicen esto. Es que los 10 mandamientos son Son las un normas decálogo de convivencia. de convivencia. Pero de todos modos esto fue porque le plugo un Dios. Sí. Y le dio el orden que quiso, ¿no? Y a huevo que va hasta arriba, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ámame, cabrón, si no, pues te chingas, ¿no? Los seres humanos se enajenaron de Dios, o sea, se separaron de Dios cuando dijeron que ni madres a estas reglas, ¿no? Puedes tragar lo que quieras, pero de este arbolito no. O sea, porque este arbolito es mío, güey. ¿Por qué? Porque me gustan estas manzanas. Claro. O sea, no hay más. Pero como decidimos desobedecer, güey, pues te chingaste y te alejaste de Dios. Si no, nosotros seríamos sin enfermedades y seríamos perfectos, ¿no? Sí. Entonces, esa es la teoría del monoteísmo original, que yo creo que para mí es la más interesante y la que va a tardar muchísimo en morir, porque es totalmente adaptable y cumple las otras dos teorías a la perfección misma. ¿Cuál? La teoría evolutiva, Ok. porque está evolucionando con el tiempo, Sí. y la teoría subjetiva, porque realmente, como el hombre se ve desprovisto de sí mismo, pues tiene que buscar en alguien más. ¿Y quién es el primero que se presenta? Pues el Dios personal, güey. Sí. Es el Dios personal, por eso hay más cristianismo en el mundo que la chingada, güey. Islamismo ahorita. Hay más islamismo, no te mames. Y va creciendo, sí. No es cierto. Sí, sí. Poco a poco va Latinoamérica creciendo. Ya tienen. No, ya no. Vale, madre.
De hecho, está, pero no tiene nada, pero dice que está tarjeta llena. ¿Y ya lo formateaste? Yo. Ahí tienes otro. Sí, a ver, a ver si puedes grabar un poquito. Ya para irse Porque rato. ya Ajá. nomás lo último. Tú sigue, güey. Está Va. grabando. Entonces, ese es el monoteísmo original y para mí es la más importante, güey. Sí. Porque no va a morir, se está adaptando. El cristianismo, creo yo, y perdón que haga tanta referencia al cristianismo, pero es mi contexto, es Sí. lo que conozco y es lo que viví. Claro. Yo creo que va a tardar 1000 años más el morirismo. 1000. 1000 años, al menos. No me va a tocar ni a mí ni a mis otras 15 generaciones, que por lo que veo creo que no me voy a procrear yo. Creo que no. Creo que no. Chale. Pero tampoco es como que quieras, ¿sí? Mm, No. Fíjate que sí me gustaría. Bueno, Sí me gustaría a lo mejor dejar una cría, ¿no? En el mundo. Hubo un tiempo donde sí dije, no, ni madres, pero ahorita digo, sí estaría chido. Una niña. una niña. Me mamaría que fuera una Ok. niña y que fuera al nivel de Hannah Arendt. Que Qué fuera tan egoísta. cabrona. Que Qué al chile, soberbio. sí, güey. Si es un niño, lo voy a ir a tirar al bosque. Que sobrevive y sea un guerrero, güey. Luego me busque para matarme, güey, ¿no? Sí. O sea, pues yo creo que ya va siendo hora de que le demos crán a este Perfecto. podcast. Muy interesante tu visión acerca de las religiones. Gracias. Y sí, yo creo que se aporta más allá de una persona que está invadiendo tu forma de pensar, porque así lo veo yo. Claro. Cuando alguien dice, no está bien lo que piensas, o te lo dice como de manera, con su lenguaje corporal, o sea, es como, no me invadas, eso pienso así yo, es. Ujú. y no es ningún delito, ni te Correcto. estoy haciendo daño. Entonces, Así es. qué chingón, güey, que lo puedas ver así. Y pues ya saben, amigos de la taberna, pueden seguirnos, darnos follow en todas nuestras redes sociales. Ladas. Y no se olviden de suscribirse o darle follow también en Spotify a nuestro podcast. Y a ver qué tal, qué les parece este nuevo formatito que le estamos dando. Pues tuvimos buen feedback, ¿no? Si te fijaste, ¿Ah, del pasado. Hubo gente que... Sí, cierto. Yo pensé que a ti como de manera personal. No, Algo. tuvimos en general. Sí. A mí me gustó mucho. A mí me gustó. Más tantito. Y yo creo que se viene pues, mejorando de poco a poco. Ya tenemos un poquito más equipo, ya podemos tener más calidad. Entonces, pues bueno, Perfecto. Pues sigue sigue la taberna. Síganos. Todos lados, todos grabando. como Ismael. Soy Ismael Alejandro en Instagram. Exactamente a mí como Finkel Juice. Síganos a todos. Arroba Taberna Podcast. Arroba Taberna Podcast. En Facebook Taberna Productions. Y hay un correo electrónico de contacto que se deja ahí por cualquier cosa que ocupe